Tenemos un invitado que nos place recibir y tener aquí como nuestro invitado, el cual sabemos que tiene muchas cosas que informarnos y decirnos. Damos la bienvenida al licenciado Danilo Cruz Pichardo. Bienvenido, politólogo, es analista político, por eso le decía que muchas informaciones, y es importantísimo empezar desde saludarlo, de una vez dejarle una pregunta, porque él es analista político y también analista de economía. Y de una vez pongo la pregunta. Hablemos un poco del alto costo de la vida. Bienvenido, y la pregunta está en el aire. Sí, gracias Santiago por tu invitación. Es un placer estar contigo y compartir con tus seguidores, que son muchos en todo el país. El alto costo de la vida es un problema que viene dolor de cabeza para los que acudimos con regularidad a los supermercados, sobre todo para las mujeres, para las amas de casa, porque aunque el gobierno viene anunciando hambre cero en República Dominicana, eso no se corresponde con lo cierto, con la verdad. Hay una serie de indicadores y de problemas económicos que contradicen eso que establece el gobierno. Pero fíjate, la opinión mía con respecto al alto costo de la vida viene primeramente de los conflictos de intereses. El amigo Luis Abinader, el presidente de la República, con todo respeto... ¿Es amigo suyo? Amigo nuestro, sí, de muchos años, y fui amigo de su padre. Un ejemplo en el ejercicio público, en la función pública en la República Dominicana. Pero el amigo Luis Abinader está haciendo un gobierno de empresarios. No es que yo tenga nada en contra de los empresarios. Yo soy peñagomista, yo he sido PRDista toda la vida. Y Peña Gómez hablaba de que el PRD es un partido policlasista, donde había empresarios liberales, había gente de clase media y la mayoría era gente pobre. Bueno, pero Abinader designó empresarios que en el sector privado se desenvuelven en la misma área en que lo designó en el sector público. La propia ley de compra y contrataciones penaliza el conflicto de interés, o conflicto de intereses, como se le llama. Y como esa ley hay otra. ¿Qué pasó con el Ministerio de Agricultura? Hemos tenido dos arroceros, posiblemente los dos mayores productores de arroz de la República Dominicana han sido los ministros de Agricultura. No es que yo vengo a decir aquí que la alza de los productos de la canasta familiar obedecen necesariamente a ese caso. Pero como ese caso te puedo señalar otros, que el problema es la energía eléctrica. Señor Celso Marrancini, con esto no estoy diciendo nada malo de él, es un empresario generador de energía, y en el último cargo que debió de designarse a Celso Marrancini es como jefe de todo el sector eléctrico. Eso por un lado, pero por otro lado se ha engañado a la población con un supuesto plan anticrisis. No es verdad, y yo escuché inclusive comunicadores sociales hablar, por primera vez se está afectando a los sectores de poder de la República Dominicana. Santiago, históricamente los empresarios dominicanos lo que han hecho es transferir las alzas. Eso del 0.15 al 0.20, en lo que respecta a la emisión de cheques y la transferencia bancaria, entre otras medidas que se tomaron, eso finalmente lo paga la gente porque ningún empresario absorbe alzas. Y como eso te puedo señalar que en sentido general ha habido un desorden, ha habido incompetencia e improvisación en cuanto a la economía de la República Dominicana. Fíjate, aquí de cada 100 pesos que se recauda hay que destinar 26 pesos al pago del servicio de la deuda pública.
todo eso presiona sobre la economía de la República Dominicana. Quiero agregar, por ejemplo, que estás refiriéndose cuando lo de agricultura, de colocar dolientes de las mismas áreas, y aquí recuerdo el caso de la lotería, aquel número, famoso número, el 13. El 13. El que estaba, el incumbente que estaba, en ese momento era dueño de bancas. Vinculado a los riferos. Asociación de bancas y demás. De loterías. Entonces, es un buen ejemplo para hablar de esos casos cuando se colocan. Y bueno que lo dices, que no necesariamente sean empresarios porque sean empresarios, sino el tema de cuando es doliente. Por ejemplo, ningún miembro del Ministerio Público va a afectar a un familiar si no está seguro de que la persona, el familiar es culpable de algo. Es decir, porque es doliente. Es decir, le duele a ese familiar. Y creo que a eso te refieres. Sí, correctamente. Yo recuerdo el famoso número 13. Pero ese muchacho lo pusieron ahí precisamente porque estaba vinculado a la Asociación de Dueños de Bancas de Lotería. Que eso, a mi juicio, lo que debe de prohibirse. Sin embargo, ellos lo que hacen es protegerse. Pero están libres de impuestos, es decir, menos impuestos. Sí, hubo un acuerdo con el gobierno en el proyecto anticrisis y se le exonera de un 30%. Bueno, pero mi opinión es que las bancas de lotería lo que deben de ser es prohibidas, porque es que le quitan la cena a la gente pobre de los barrios. Lo que te escuchan y juegan lotería, juegan en las bancas, dirían que él por qué no juega o porque no es dueño de banca. Mira, es que la esperanza de la gente pobre que juega, que regularmente de la más pobre, la de menor escolaridad, la esperanza está cifrada en ese premio, un palé, una cosa. La posibilidad es remota, La escala social segura está en los estudios y en el trabajo, no en los juegos de azar. Las bancas de lotería fueron inventadas para enriquecer a los propietarios y para empobrecer a la gente pobre de los barrios. Y no podría parecer como un dinero que tú vas juntando, porque cuando te sacas el premio, yo recuerdo mi mamá, mi madre, que siempre estaba abonada a un número, y no se me olvida el número, de pequeño, de 11, 13 años yo recuerdo, mi madre abonada, porque ese era el número de su cédula, abonada al 57. Y aprendí con eso, de ese abono de mi madre, que es como usted ir reuniendo un dinero que posiblemente nunca cobre o nunca se saque, porque es remota, son 100 números, pero es difícil. Es difícil. Y entonces ahora, donde más te pagan o donde más te ponen para que tú veas, es que te lo ponen con palé. Es decir, una combinación, en vez de ser un número, es entre un número y otro. Más difícil todavía. Más difícil todavía. Pero te agregan ahora números, que no voy a decir porque no lo voy a promocionar, pero te combinan ahora que hay 100 millones, 10 millones de pesos para la combinación de 6 números. 6 números en una de esas loterías. Entonces, ni tú ni yo jugamos. Pero todo el que nos escucha dirá, ustedes por qué no juegan, ustedes por qué no saben. Pero mire, yo le voy a decir la verdad. Usted que se pasa, coja una alcancía y lo que usted juega, échelo en la alcancía, que usted lo va a encontrar. Y luego llévelo a depositar a una institución financiera y verá que usted va a tener más que lo que juega. Porque hay otro tema, que yo recuerdo cuando eran 14 pesos. Perfectamente. Eran 14 pesos. Y la gente jugaba 20 números, 20 del número tal, y se sacaba de esos 20 números, los 14 pesos multiplicados por 20. Por 20, sí. Pero el lunes no iban a trabajar. Así mismo es. Hacían como los zapateros, que están en extinción, es un oficio que está en extinción. Ya es difícil encontrar un zapatero. Quedan muy pocos. Pero lo peor que le puede pasar a Santiago, a un dominicano humilde de un barrio, es sacarse un palé, porque es que eso termina gastándolo en juego y finalmente se va a quedar sin nada. El ejemplo que tú pusiste es la idea, el ahorro.
porque eso le garantiza su dinero y se lo garantiza juntos. Que está exacto, y Correcto, está ahí. correcto. Pero lo peor de todo eso es que luego de sacarse el famoso número o los números, entonces se va a un colmadón y allí empieza a brindar cerveza porque se sacó un palé. Sí, se sacó un palé. Cuando viene a cobrar, porque no es que le han pagado todavía, él está pidiendo fiado en un colmado porque se sacó un palé o se sacó varios números. Y entonces allí empieza a pedir fiado para luego pagarlo. Cuando viene a cobrar, debe más del 60% de lo que se había sacado. Así mismo es. Hablemos un poco, eso lo podemos colocar en el tema de la inseguridad ciudadana. No necesariamente, pero hablando de la inseguridad ciudadana es un tema que lleva preocupación. ¿Está preocupado por eso? A todos los dominicanos están preocupados con la situación de violencia en la República Dominicana, porque lo que se ha hecho en la presente administración es improvisación. Se han contratado expertos en la materia internacionales que ganan hasta más de 20 millones de pesos cada mes, que lo que viene es con una experiencia que para nada se corresponde con la experiencia de la República Dominicana. Y no se ha consultado ni siquiera por delicadeza a los antiguos jefes de la Policía Nacional, porque ningún dominicano conoce más las interioridades de la policía que los antiguos jefes de la policía. Pero te voy a decir lo siguiente. Mira, no hay forma de justificar los más de 11.000 millones de pesos que se ha gastado en esa reforma policial, cuando lo único que se ha hecho es cambiar el uniforme. Entonces, los mismos métodos se vienen usando para combatir la violencia, los famosos intercambios de disparos, que como que tú pretendas quebrar una fábrica de ron bebiendo mucho ron. No se va a acabar con la violencia eliminando a los jóvenes sin oportunidades de los barrios, de las ciudades de la República Dominicana. Son jóvenes excluidos que regularmente provienen de hogares desintegrados. Son jóvenes que no se les ha dado oportunidad de empleo, ni de educación, ni de ningún tipo. Y Luis Abinader no le luce el haber permitido que se continúe con la misma política, una política errada y que no solucione ese problema. Yo creo en una política en políticas de prevención para el problema de la inseguridad ciudadana. Yo no sé qué podría decir, porque si usted dice que Luis Abinader es su amigo. Ajá. Sí. Bueno, pero se puede disentir políticamente y se puede disentir en la forma de gobierno, sobre todo, que viene implementando nuestro amigo el presidente Abinader, porque precisamente yo estuve en el PRM, siempre fui del PRD, pero salí del PRD en el 2014 porque en ese tiempo se alegaba que en el PRD no había democracia. ¿Y qué ocurre? Donde menos democracia hay en el Partido Revolucionario Moderno. Y eso me motivó volver a mi viejo partido, el Partido Revolucionario Dominicano. Usted se va del PRD y pasa al PRM, ¿cuándo pasó completo? Sí, en el 2014, sí, cómo no. ¿Y cuándo regresa al PRD? El 31 de mayo. ¿De qué año? De este año. ¿De este año? Sí, correcto. ¿Y ya estuvo en el gobierno? No. Para nada, yo estoy renunciando de un partido de gobierno para ir a un partido de oposición. Pero creo que el mayor error que yo cometí es el haber salido del Partido Revolucionario Dominicano. Bueno, pero dice que estás a tiempo. Y Sí, salió. Sí, claro. Pero estamos... internamente, dentro del PRM, ¿qué causó que tuviera que regresar al PRM? No hay democracia en el PRM. Si tú observas desde el año 2014 hacia acá, cuando se creó el PRM, solo se habla de consenso, solo se habla de encuesta, solo se habla de repartición. Para nada los cargos de elección de los puestos partidarios, los cargos de elección popular, candidatura me refiero, para puestos de elección popular,
se someten a votación, inventan unas encuestas donde aspiran 4 o 5 personas a una alcaldía de un municipio, pero siempre hay uno que es el que goza del favoritismo, de la actitud favorable del presidente de la República, y ese es el que gana la encuesta. Y tú sabes que eso se manipula. Creer en esas encuestas que hacen el PRM es lo mismo que creer en los famosos intercambios de disparos, que Abinader parece que justifica. Ya que habló de eso del consenso, ¿cómo visualiza la renuncia del presidente de la Suprema Corte de Justicia? Lo que yo supe es que él sabía que no lo iban a favorecer. Abinader tiene otro candidato. Abinader se viene preparando para cuando salga del poder no tener problemas. Y con la experiencia política que yo tengo, quien el menos cree el que le va a hacer el lío. Mira, hay lo que se denomina la soledad del poder, y eso lo han atravesado todos los que han sido presidentes en la República Dominicana. Lo atravesó Joaquín Balaguer, que para mí es el hombre que mejor conocía la psicología del dominicano. Lo atravesó Salvador Jorge Blanco, lo atravesó Hipólito Mejía, Leonel Fernández, Danilo Medina, todo. ¿Incluyendo la psicología de Peña Gómez? Sí, claro, Peña Gómez era ingenuo, muy inteligente y con una memoria tremenda. Tenía el doctor José Francisco Peña Gómez, muy inteligente. Pero era un hombre ingenuo que no, como que creía en la gente. Creía en la gente y él creyó en ese pacto por la democracia que se firmó a raíz de la crisis de 1994, cuando fue despojado del poder político porque él ganó esas elecciones, y él creyó en ese pacto y fue inclusive optimista. Pensó que su llegada a la presidencia iba a ser tarde o temprano. Hubo otras renuncias de jueces. Hoy es la tercera, es decir, que el camino se pone fácil para la selección de los nuevos jueces, si pudiese ser acomodada a la decisión a lo que te refieres del presidente. ¿Qué cree que podían haber otras renuncias? Y aprovecho para preguntar también sobre la renuncia del incumbente de la superintendencia de bancos. Si habrán otras renuncias también, porque como ya se acerca, ya empezamos en la cuenta regresiva. Mira, yo no sé realmente ese muchacho, Alejandro Fernández W, ganaba más de $1 millón, se gana, tengo entendido, sin los beneficios colaterales, que yo creo que el presidente Abinader debió de haber corregido todo eso, porque son distorsiones. Ningún funcionario debe ganar más que el presidente de la República, el jefe de Estado. Y él ha permitido eso, y en ningún momento ha diseñado ni ha ejecutado un plan de austeridad para corregir todas esas cosas. Aquí se vive como una especie de francachela, de gozadera, como si estuviéramos en un país desarrollado. Pero ese muchacho alegó razones personales y familiares que yo no conozco porque él no abundó sobre eso. Naturalmente yo tengo que reconocer que ahí no hubo ruidos. Yo no puedo decir que ahí hubo corrupción ni nada de eso porque no hubo ruidos. Y a él se le conoce como un tipo decente. Buena o mala gestión, no sé realmente porque no estoy en las interioridades de la superintendencia de bancos, que dicho sea de paso es una de las instituciones más importantes con que cuenta la administración pública, porque eso tiene que ver con todo el sistema financiero de la República Dominicana. Lo que es la superintendencia de bancos y el Banco Central, que bajo la directriz de la Junta Monetaria, tienen que ver con todo el desenvolvimiento del sistema económico y financiero de la República Dominicana. Muy bien. Vamos a dejar una pregunta en el aire, hablando de, aunque lo mencionaste muy por arriba, sobre el tema de la reforma fiscal y presión tributaria, cuando regresemos de la pausa. Estamos conversando con el politólogo, analista político, Danilo Cruz Pichardo,
Y nos hablaba en la primera parte sobre el alto costo de la vida. Yo no sé si usted sabe que hay alto costo de la vida, cómo usted percibe los precios en los supermercados y cómo percibe la colocación de algunos funcionarios que tienen que ver con la misma materia del cual o por el cual están colocados, es decir, que son dolientes de esos lugares. Habló también de la inseguridad ciudadana y reflexionaba de que el pueblo, la ciudadanía tiene miedo, de cómo está, habló del tema de la policía, la renovación de la policía, que se buscaron altos personajes de alto relieve en otros países, ganando montos muy altos para una reforma que todavía no se ha completado. Y también refirió los supuestos intercambios de disparo en la que se han matado a muchos jóvenes que no se le dio la oportunidad. Y dejamos en el aire una pregunta relacionada con la reforma fiscal y la presión tributaria. Fíjate, Santiago, que le llama reforma fiscal a lo tributario, tributos, recaudación. Lo que hizo Abinader es buscar 40.000 o 50.000 millones de pesos con esa reforma que le aprobó, con ese supuesto plan anticrisis y no resuelve nada. Que yo creo que el presidente debió de hacer énfasis en un plan de austeridad en la administración pública. Yo te mencionaba ahorita en la reducción de los salarios de funcionarios, salarios astronómicos. ¿Tú sabes cuánto cobra un miembro de la Junta Monetaria? Eso es acerca del $1.000.000 y los beneficios colaterales. Gobernador del Banco Central, no quiero herir sensibilidades, sino que es una realidad que no debe. El presidente de la República quiere mucho dinero, es para gastar en gastos corrientes que no resuelven problemas en la República Dominicana. Todos los países que se han desarrollado, búscalo uno por uno, tienen buen nivel de educación y tienen buen nivel de salud. Y naturalmente tienen buena producción. Estamos hablando de Israel, que tiene muy buena economía. Te puedo citar otro también. Bueno, pero el presidente no se ha preocupado por esas cosas. El presidente se ha preocupado por estar dando pensiones de lujo. El presidente se ha preocupado por gasto corriente, entiéndase, una nómina hipertrofiada. Porque aquí, ¿cuánto hay en la actualidad? ¿Cuántos empleados en la administración pública? Se habla de 800.000, posiblemente haya más, que los números aquí se suelen maquillar. Entonces, yo no estoy de acuerdo con que se cancelen empleados públicos, eso agrava en principio más el problema, pues eso crea un problema social. La nómina, si tú la frisas y tú la congelas, se va reduciendo sola y eso era lo que tenía que hacer. Pero es un presidente que ha estado en campaña todo el tiempo y no deja de estar en campaña. Y yo no entiendo eso. Ya en los 2 años que le restan, él debe de preocuparse o hacer énfasis en hacer obras de infraestructura que contribuyan al retorno a la economía. Avenidas, puentes, carreteras, presas, escuelas, hospitales. Pero caramba, mira, lo del 4% que aspirábamos todos en la educación, es que no había un plan previo, ni el presente gobierno tampoco ha corregido eso. En ningún momento ha habido un plan para ese 4%. Y ese 4%, que es muchísimo dinero, que es del Producto Interno Bruto. En todo momento lo que ha habido improvisación y lo que ha servido como base para corrupción. Pero no es de Luis Abinader el 4%. No, yo sé, eso viene. El 4% desde Danilo. Sí, claro, porque Abinader tuvo la oportunidad de corregir eso. Cada vez que nuestros alumnos participan en concursos internacionales, quedan mal parados. Podríamos decir que nosotros como pueblo en protesta, porque el reclamo de la Marcha Verde, que fue la que pidió el 4%,
se equivocó. Y el reclamo en la Plaza la Bandera, o las banderas, los cacerolazos, en la que pedía un cambio, y le dieron un cambio. ¿Crees que la gente se equivocó entonces? Yo creo que sí, porque hemos retrocedido. No quiero decir con eso que Danilo Medina no cometió errores. Ya entrando al campo político, aunque me faltó decir algo en lo económico, porque aquí con el asunto de los combustibles se ha hecho creer como que hay un subsidio y no hay tal, ahí lo que hay es un sobreprecio en los combustibles. El Instituto de Energía de la UAS rindió un informe basado en un estudio previo y demostró con hechos que la gasolina premium debería costar 46 pesos menos de lo que cuesta, para solo ponerte un ejemplo. Pero retomando el asunto político, mira, hemos retrocedido. Danilo Medina dejó un país alumbrado con energía eléctrica. Ahora el dolor de cabeza es ese, que la energía eléctrica se va diariamente en todos los sectores, de todas las provincias, todos los municipios de la República Dominicana. Y sin un servicio eléctrico eficiente no podemos desarrollarnos, aparte de que eso afecta el nivel de vida de los ciudadanos. Y Abinader prometió resolver ese problema y prometió resolver todos los problemas en poco tiempo en la República Dominicana, y por eso votamos por él, buscando ese cambio que anhelábamos. Y lo que hemos encontrado es un retroceso. Yo no sé si tú conoces a alguien que va a las farmacias populares, que son las farmacias del gobierno. Sí, la llamada botica popular. Sí, que lo que tú gastas en una farmacia de esa, del sector privado, que tú gastas 5, 6 mil, 7 mil pesos en medicina, en esa farmacia te cuesta 100 y pico, 200 y pico. Pero es que nunca tienen medicina. Entonces el presidente debe, que es el dominicano mejor informado en la República Dominicana, debe de preguntarse qué está pasando en las farmacias populares, porque eso tiene un presupuesto y no constituye una crítica al director ni nada parecido. Es una crítica al presidente, que debe de detenerse a atender los problemas, porque una de las cosas que se decía de Luis Abinader es que pone el oído en la población. Pero te debe estar escuchando. Tú eres un licenciado en comunicación social en la UAS, de la UAS. Sí. Un gran y experto comunicador. Y hablaste ahorita de las pensiones. ¿Qué tal si Abinader pone el oído en eso que estás diciendo sobre las pensiones y te llama para una pensioncita? No creo. Mira, yo tengo mi pensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. No, pero una más no cabe. No creo. ¿De dónde me corresponde? Del Colegio Dominicano de Periodistas. Por mis largos años de ejercicio y por mi edad. Nunca me la han dado. Pero yo no voy a entrar en detalles sobre eso, sino que, mira, la felicidad de una persona no depende necesariamente de los ingresos ni de su nivel económico. En lo absoluto. Yo soy un hombre que hago lo que me gusta. Hablaste, Danilo, de que sales del PRM por situaciones, por ejemplo, y has mencionado algunas cosas que no te gustan. Pero a nivel de la política dominicana y la ejecución de la mayoría de los gobiernos, tienden a movilizar empleados de las instituciones. Por ejemplo, se acerca el 2028. Sabemos que Luis Abinader ya no será candidato presidencial. Bueno, sabemos que Leonel Fernández será candidato. Y no sabemos todavía en el PRM, aunque se agrega un punto que decías, creo que próximamente ya van a elegir sus autoridades y será a nivel de consenso. Una asamblea de delegados. Entonces no sabemos quién será el candidato del PRM, tampoco sabemos quién será el candidato, pero supongamos que el PRD
en acuerdo o alianza esté unido a uno de los partidos y de igual manera van a sacar empleados si gana otro partido. Entonces te vas a tener que ir de ahí también, porque es que es como la política establecida, decías ahorita, de funcionarios que vienen de otro país, que no conocen las cosas o las situaciones de este país para venir a decir cómo hacer las cosas. Entonces, es la forma de gobernar de todos. Yo estoy en contra del tema de que en Estados Unidos funciona, solamente cambian altos funcionarios de confianza, de cercanía, de conocimiento, pero los demás siguen trabajando normal, por lo que entiendo y estoy de acuerdo contigo de que el cambio de funcionarios, pero te va a pasar en cualquier partido. Mira, tú trataste varios temas al mismo tiempo, pero no importa, si hay algo que yo saludo al presidente de la República, Luis Abinader, es que no hubo cancelaciones masivas. Estoy en desacuerdo con eso. No estoy de acuerdo con que a un padre de familia que viene ofreciendo sus servicios seriamente en una institución pública se le despida por pertenecer a X o cual partido. Estoy en desacuerdo con eso. Por lo menos esa parte el presidente la respetó. Tú decías ahorita que no se sabe cuál va a ser el candidato del Partido Revolucionario Moderno. Al menos yo no sé. Bueno, lo que se dice es que este muchachito va a ser el candidato, David Collado, y que el presidente lo apoya. Okay. Pero no es que le guste o no le guste Luis Abinader, es que ese jovencito es el candidato de los sectores de poder de la República Dominicana. No estoy diciendo nada malo de él, sino estoy diciendo una realidad. Es el candidato de los sectores de poder de la República Dominicana. Yo no sé con quién va a patar mi partido, el Partido Revolucionario Dominicano, si posiblemente tenga que actuar con la disciplina requerida, pero con alguien va a patar el Partido Revolucionario Dominicano, con el PLD, con la Fuerza del Pueblo, no sé si con David Collado. ¿Y quién será el candidato del PLD? Ya que entraste diciendo del PRM. No, eso no se puede visualizar a esta fecha, aunque parece ser que Gonzalo Castillo, desde mi punto de vista, va por el carril de adentro. Además, lo que se dice es que el pupilo de Danilo Medina. Y déjame decirte que ese muchacho tiene su carisma y tiene su gracia. Alguna gente despectivamente le dice el penco. Él no será una estrella. Ya no le gusta que le digan el penco. ¿A él no le gusta? No. Yo no sabía eso. Pues entérate. Pero quizá algunos se lo dicen de cariño. Él no será una estrella articulando ideas y cosas, pero por algo fue ministro de Obras Públicas, quizá es gerente, y quizá podría ser buena opción. No estoy diciendo con eso que sería mi... No. Hay algunos que no han llegado a ser ministros y han sido buenos presidentes. ¿Cómo no? Yo creo que el primer gobierno de Leonel Fernández fue buen gobierno. No voy a entrar en detalles sobre los otros, pero fue buen gobierno. El primer gobierno de Leonel Fernández. Que yo lo comparo en ocasiones cuando hago análisis de los mejores gobiernos y prefiero no mencionar el peor o los peores. Yo lo comparo con el de don Antonio. Pero ¿por qué resalto más el de don Antonio? Por las transformaciones políticas que hubo en la República Dominicana. Aquí había intolerancia política, aquí se perseguía gente por disentir del gobierno de Joaquín Balaguer de los 12 años. ¿Tú entiendes? Entonces cuando se eliminaron esas leyes que prohibían la práctica del comunismo, porque tú puedes pensar como te dé la gana, en el derecho a expresión e información, que siempre ha sido una característica del sistema democrático, por eso estaba prohibido. Además había presos políticos, mucho, había exiliados políticos, mucho. No había libertad de expresión como la tenemos hoy día. Brevemente, ¿crees que realmente un presidente se involucre en hacer cambios radicales que puedan favorecer a la sociedad? Fíjate lo que pasó en Costa Rica.
la Presidente, que venía con cambios muy radicales a altos funcionarios militares, y ayer, creo que ayer, hubo un atentado. Bueno, mira, la esperanza de uno toda la vida, independientemente de etiqueta, de que tú seas de izquierda, seas de derecha, seas de centro, tener un gobierno que se preocupe por la mayoría de la gente, un gobierno donde no haya corrupción, que sancione la corrupción pública, que ofrezca servicios de calidad con lo que se recauda, con el dinero que pagamos los contribuyentes, que ofrezca servicios de calidad, que no gobierne para un determinado sector social como el actual, que se ha entregado en cuerpo y alma a un sector social determinado. Entonces a eso es que uno aspira. Naturalmente los gobiernos llegan con compromiso. Todos los presidentes reciben ayuda de los sectores de poder. Por eso se les recompensa con facilidades, impuestos internos, facilidades arancelarias, pero no ponerlo en los cargos como ha hecho Luis Abinader, porque tú puedes poner la iglesia en manos de este señor, de Lutero. Entonces eso es conflicto de intereses y yo estoy en desacuerdo con eso. En este último minuto, porque lo mencionaste a los tres posibles candidatos, me gustaría preguntarte, en las elecciones del 2028, ¿gana Leonel, Collado o Gonzalo Castillo? Eso es muy difícil. Mira, Santiago, hay una muchacha que es politóloga que va a los medios y dice quién va a ganar en el 28 y quién va a ganar en el 32. Los análisis se hacen en base a indicadores, a circunstancias, a realidades, a resultados de encuestas, a lo que tú percibes, a una serie de realidades, de argumentos, como se le llama. Pero tú no puedes adivinar esta fecha quién va a ganar las elecciones del 2028. Lo que yo te puedo decir aquí es que parece ser que hay un escenario de segunda vuelta, que no es muy común en la República Dominicana, porque como aquí el dominicano no vota para quedar en tercer lugar, aquí el dominicano vota para ganar. Y por eso es que tú ves que el que queda en primer y en segundo lugar, el que queda en tercero queda muy separado. Pero en esta ocasión hay tres fuerzas, PRM, PLD y Fuerza del Pueblo, y una cuarta fuerza que es el Partido Revolucionario Dominicano, que no se puede subestimar, porque viene marcando en las encuestas. Bueno, muchísimas gracias, Danilo. Danilo Cruz Pichardo, el licenciado, que nos ha acompañado, y debe haber una segunda parte para continuar hablando y analizando. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite.